Soy Luisa Reiby. Buenas tardes a todas las personas presentes en esta audiencia. Los cabildos transfronterizos saludan con alegría y esperanza la invitación hecha a la migración y al exilio para participar en estas audiencias preparatorias para definir los mecanismos y las formas para la participación en el proceso de paz colombiano. Somos uno de los espacios del exilio y la migración colombiana que se viene construyendo a partir de las prácticas y el acumulado logrado en las últimas décadas. Nos sumamos a la construcción de las transformaciones sociales y políticas que el país necesita para hacer posible nuevos escenarios de la lucha política en Colombia, en donde la violencia de las armas y el terrorismo de los estados no coarten la lucha política. Nuestra propuesta se plantea como una forma concreta de la participación autónoma y una oportunidad para fortalecer y empoderar a la ciudadanía colombiana que vive fuera del país. Datos oficiales dan cuenta de los más de 6 millones de personas emigradas, 500.000 personas refugiadas, derivándose de ello que una de las primeras fuentes de divisas de la economía colombiana provenga de las remesas de quienes viven fuera del país. La realidad también nos muestra que a la hora de tomar decisiones relacionadas con la migración y el exilio no hemos sido tomados en cuenta. Entendemos que la construcción de la paz no solo debe quedar en manos de la insurgencia y del gobierno, sino que se requiere de la participación de toda la sociedad. Vivimos fuera del país, pero continuamos siendo parte de la sociedad que ha sido convocada y estamos prestos a participar para decidir y para construir. Consideramos que los mecanismos y formas de participación de la sociedad en la construcción de la paz y en particular la participación de la migración y el exilio debe ser incluyente para que esté representada toda la diversidad de la ciudadanía colombiana en el exterior. Esta participación debe hacerse con un enfoque diferencial, teniendo en cuenta el género, la generación, las diversidades sexuales y étnicas, las razones o causas de la migración, el lugar donde se vive, el estatus de residencia o trabajo que se tiene y las condiciones de vida. La participación no se concreta en eventos o foros puntuales. Se debe asumir como un proceso a largo plazo que requiere de un esfuerzo sostenido y por esta razón abogamos por una autorrepresentación y por construir de abajo hacia arriba. Con tales propósitos se deben utilizar formas que permitan convocar a la población migrada. La construcción de propuestas debe partir de identificar las causas de la migración para evitar que ésta siga siendo forzada y bajo condiciones que atentan contra la dignidad humana. Necesitamos enfoques diferenciales y territoriales porque la situación de migrante varía de un lugar a otro, de una época a otra. Los estatus de residencia con los que se categorizan, clasifican y dividen a las personas migradas según su procedencia, profesión o características étnicas tienen consecuencias notables para el ejercicio de los derechos civiles, sociales, políticos y económicos. Esas clasificaciones influyen directamente en la garantía y goce efectivo de los derechos que se tienen. Nos preocupa en particular la situación de las personas sin estatus legal en el extranjero, así como las personas perseguidas políticas, incluidas las exiladas o refugiadas, reconocidas o no, porque también en este proceso de construcción de paz pueden ser forzadas a vivir aisladas o discriminadas. De allí la necesidad de habilitar múltiples espacios y formas de participación que permitan ejercer el derecho fundamental de vivir en paz. Es necesario ir más allá de los llamados a la participación y lograr acciones de construcción. Estaremos en estos espacios sin perder de vista la construcción de poder desde abajo. Participamos en consecuencia desde una postura alternativa y propositiva, reivindicando la vida digna, el buen vivir y en contra del sistema patriarcal, clasista, racista y excluyente. La agenda que contenga los anteriores elementos es vinculante.
por sus características mismas, la participación debe desafiar y confrontar las prácticas neocoloniales que nos imponen los estados y el entramado de cooptación y pseudo-representación que los poderes dominantes han desarrollado a través de su institucionalidad y su sistema de control. En la participación, como en todo nuestro accionar, reivindicamos la ética y debemos trabajar para que la participación y las representaciones no sean ejercidas como parte de los privilegios o beneficios personales. Somos conscientes que la cantidad de recursos que se mueven en el negocio de la paz harán proliferar prácticas contrarias al movimiento popular y al cambio. Insistimos, además, en una participación protagónica de las mujeres. No podemos pensar un nuevo país libre del imperativo de la violencia en la política si no transformamos las estructuras que hacen posible la violencia contra las mujeres en lo cotidiano y en lo institucional. La superación de la violencia implica necesariamente la superación del sistema patriarcal en la economía, en la educación, en el sistema de justicia y, por supuesto, en la política. El patriarcado basa su lógica en el desprecio y el sometimiento de todo lo que no representa la figura del hombre heterosexual y blanco. Reivindicar el derecho a ser diferente y a no aceptar la norma patriarcal es urgente en la construcción de un nuevo país. Un país incluyente se construye respetando los derechos de toda la ciudadanía, respetando la diversidad sexual y de género. No podemos renunciar al derecho de las mujeres a la autodeterminación sobre sus cuerpos, al respeto de las formas autoorganizadas de las mujeres y de la comunidad LGBTI, ni a la lucha contra la violencia de género. Criterios importantes en los mecanismos y en las formas. La horizontalidad. El proceso participativo de la migración no debe ser teledirigido por los actores del conflicto. Debe entenderse la sociedad civil en general como un actor más en las negociaciones. En ese sentido, debe facilitarse que sean las mismas organizaciones de migrantes y refugiados quienes desarrollen de manera amplia y consensuada los procesos participativos de construcción de propuestas para la mesa de negociación. La transparencia en la información. Todas las actividades que se lleven a cabo deben ser difundidas y comunicadas ampliamente a todos los colombianos y colombianas residentes en el exterior, tratando de recoger el amplio abanico de voces dispersas y diversas que hay en cada uno de los países receptores. El carácter vinculante. La mejor manera de evitar la frustración en el proceso participativo es el compromiso y voluntad política de hacer realidad los acuerdos a los que se llegue. En cuanto al cómo, lo ideal es disponer de un espacio amplio con las facilidades para reunirnos en cada uno de los países por un fin de semana. Sabemos que no es fácil, pero bien vale intentarlo. Podríamos desarrollar un número de audiencias o cabildos, 4 o 5, en diferentes puntos de Europa con mayor población colombiana. También se puede hacer uso de videoconferencias donde los participantes puedan interactuar con los delegatarios del gobierno y la insurgencia. Es urgente la elaboración de un cronograma para que en el primer trimestre de 2018 se culmine con una gran audiencia en Europa, en donde se recojan todas las propuestas de la población migrada y exilada de esta parte del mundo y se entreguen directamente a las delegaciones de las partes de la Mesa de Quito, quienes deben estar presentes en el evento. Experiencias importantes para los mecanismos y las formas de participación. En los cabildos transfronterizos en proceso, en diferentes lugares de Europa, hay una construcción a partir de estas experiencias. La reflexión sobre la historia y memoria de las personas exiladas y emigradas. Esta reflexión busca en primer lugar la visualización de la migración y el exilio como sujeto político y delinear los alcances de este sujeto en la construcción de los nuevos escenarios políticos en Colombia. Para realizar esta reflexión trabajamos en talleres con metodologías pedagógico-artísticas y mediales.
Los relatos de las diferentes memorias individuales y colectivas a través del diálogo van hilando el tejido colectivo de quienes hemos tenido que caminar nuestra experiencia más allá de las fronteras y los mares. En este punto, el proyecto de cabildos transfronterizos se plantea como una experiencia pedagógica política. Los cabildos se constituyen en asambleas locales y regionales de población migrada y exiliada que conversa y comparte sobre sus condiciones de vida, sobre la situación en Colombia, sobre las reivindicaciones a presentar a la mesa de negociaciones del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. De igual manera, estos cabildos van posibilitando la construcción de formas duraderas para el ejercicio de la política y para su empoderamiento como sujeto político, tanto en los países de llegada como también en Colombia. Las mujeres, como parte fundamental de todo el proceso, participan también en todos los otros ejes temáticos. Sin embargo, por las características de victimización que viven y para favorecer su participación, se desarrolla un eje específico en el que las mujeres pueden discutir sobre sus particularidades sin la presencia de hombres que, aunque no lo quieran, representan una intimidación patriarcal. La experiencia de las personas que emigraron o llegaron al exilio cuando aún no terminaban la escuela secundaria o no eran mayores de edad, como también quienes nacieron en condición de exilio y migración, comporta características particulares que son discutidas por ellas mismas y desde esa perspectiva participan y deciden. Los espacios de hermandad con otros pueblos de la tierra, con quienes compartimos la experiencia y los espacios de migración y exilio, y con quienes tenemos que enfrentar el modelo neoliberal, confrontar el racismo, la xenofobia y la exclusión. El trabajo, la memoria, la formación política, la práctica asamblearia, la participación diferenciada de mujeres y de generaciones posteriores, como también los espacios de hermandad y solidaridad con otros pueblos, son formas de transmitir un conocimiento y un hábito democrático para el arraigo, para asumir los retos de la vida fuera del territorio donde se nació y creció y no perder el vínculo con la transformación de la realidad en Colombia, posibilitando la participación activa como derecho que nos da la ciudadanía colombiana. De igual manera, todo este proceso sirve de soporte a quienes van retornando al país. A nuestro caminar lo ha nutrido el proyecto Nunca Más, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, los Tribunales Internacionales de Opinión por la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barranca, el Tribunal Internacional de Opinión por la masacre de Santo Domingo y el Tribunal Internacional de Opinión del Sur de Bolívar. También los foros sociales europeos de la década anterior, las movilizaciones de la población refugiada en sus luchas por los permisos de trabajo y residencia, por mejores salarios y por el acceso en igualdad de condiciones a los sistemas de seguridad social. Igualmente, las movilizaciones sociales en los países donde hemos llegado, como por ejemplo las luchas contra la precariedad, la corrupción y los recortes a los servicios públicos. Hemos hecho nuestras las luchas anticoloniales y de conservación de la vida en la tierra, la protección de las poblaciones de la voracidad de las multinacionales y las luchas contra el armamentismo y contra las guerras. Al actuar y participar en cada uno de los países en donde residimos y en los movimientos que defienden la vida digna, hemos ido aprendiendo que las luchas solidarias por el buen vivir no tienen fronteras. En la convivencia con personas nacidas en estos países y con las múltiples migraciones que habitan en este continente, hemos aprendido, hemos enseñado, entendido y vivido que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Finalmente, clamamos al gobierno colombiano para que se respeten, honren e implementen los acuerdos con las comunidades y movimientos sociales, lo mismo que los ya firmados con las FARC. Paren ya los asesinatos y agresiones a las poblaciones, a sus líderes y a sus lideresas. Aprovechamos finalmente la oportunidad para solicitarles tanto a los delegados del gobierno como a la del Ejército de Liberación Nacional se mantengan en la mesa hasta el cumplimiento de la agenda ya pactada. También
que el cese al fuego y de hostilidades temporal y bilateral se haga permanente. Cuenten con los cabildos transfronterizos para la paz. Muchas gracias.